Bienvenidos al podcast de la Escuela de Desarrollo Global. Hoy exploraremos dos herramientas esenciales en la gestión de proyectos de construcción e ingeniería, los contratos FIDIC y NEC. Si alguna vez te has preguntado cuál es la mejor opción para tu proyecto, este episodio es para ti. Soy Maite Guzmán y hoy tenemos el privilegio de conversar con un experto que nos guiará con este apasionante tema. Nos acompaña el doctor Israel Miguel Mendoza de la Cruz, abogado con más de 15 años de experiencia en entidades estatales y certificados en gestión de proyectos y metodologías ágiles. Ha ocupado roles claves en el Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda y el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT. Además, es docente universitario y consultor especializado en contratos FIDIC y NEC. Bienvenido, doctor Mendoza. Es un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Maite, por la bienvenida. Gracias a Desarrollo Global también por esta cordial invitación. Y bueno, atento a poder responder todas aquellas inquietudes que tienes preparadas para el día de hoy. Genial, doctor Mendoza. Bueno, pasamos a unas preguntas de introducción de FIDIC y NEC. La primera pregunta sería, ¿qué son los contratos FIDIC y NEC y cuál es su importancia en proyectos de construcción? Bueno, en realidad ambos tipos, digamos, de contratos están enmarcados en lo que se conoce como contratos estandarizados, ¿no? Especialmente abarcan muchos aspectos en lo que se refiere a la construcción en general, pero lo que se ha venido conociendo más de ellos en estos últimos años en nuestro país y debido, ¿no?, a la realización de los Juegos Panamericanos son los contratos de ingeniería y construcción, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Definitivamente en la construcción a nivel internacional se desarrollan diferentes prácticas, buenas prácticas, y que estos contratos tienen, ¿no? Okay. Evidentemente, ¿no?, la ejecución de cada proyecto es muy diferente y la aplicación de estos contratos lo que promueven es una buena gestión contractual, ¿no? Pero también inciden en una adecuada definición de los riesgos y más aún en la planificación del proyecto. Entonces, la importancia está relacionada evidentemente a conseguir una infraestructura, digamos, de manera beneficiosa, ¿no?, para que cumpla un rol, ¿no?, de cerrar, digamos, una necesidad pública, pero basada en buenas prácticas, ¿no? Eso no significa que actualmente nuestra ejecución contractual sea mala, ¿no?, sino que esto se presenta como una oportunidad de mejora en la medida de que esto implica que estemos evidentemente capacitados para la aplicación de estos contratos, ¿no? Actualmente en nuestro país efectivamente sí se vienen aplicando ambos tipos de contratos, ¿no? Qué interesante respuesta. Y con lo que usted me menciona, doctor, ¿usted cree que solamente esa es la importancia o hay algo más allá de eso? Yo creo que mucho se ha venido conversando ya en distintos puntos académicos y evidentemente varios especialistas coinciden que la implementación de este tipo de contratos implica también un cambio cultural importante, ¿no? Claro. En nuestro país, por muchos años hemos venido practicando un sistema de contratación, digamos que tiene sus factores positivos, aspectos tal vez no negativos, sino puntos de mejora, veámoslo de una manera más proactiva, ¿no?, más entendible, y que ahora con la aplicación, digamos, próxima a través de la ley 32069, que va a ser, digamos, vigente seguramente en próximos meses, próximos días, ello va a generar, digamos, a mayor amplitud, ¿no?, porque la actual aplicación de estos contratos está en función a, digamos, regímenes especiales, ¿no?, relacionados al contrato de Estado a Estado, o cuando el Perú ha tenido operaciones de endeudamiento donde posibilitan la aplicación de contratos estandarizados, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de la importancia que te comentaba anteriormente, definitivamente el rol, ¿no?, del actor público, ¿no?, que propicie un cambio cultural es muy importante. Interesante. Ahora me queda más claro cuál es la gran importancia. Pasando a la siguiente pregunta, doctor, ¿cuál diría que es la principal diferencia entre dos tipos de contratos? Digamos, ambos contratos, digamos, tienen un origen común, ¿no?, que es la ejecución de proyectos de infraestructura, ¿no? Vamos a centrarnos en ello, ¿no?, porque estos contratos
no solamente tienen ese rubro, sino también, por ejemplo, atienden la cadena de suministro, ¿no? Abarcan un poco más allá. Abarcan más aspectos. Y creo que lo que más se ha venido conociendo es, digamos, los contratos particulares de ingeniería y construcción, de ambos tipos de contratos, ¿no? El origen de ellos, en realidad, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si los queremos diferenciar, ¿no? FIDIC es un contrato, digamos, que corresponde, ¿no?, a una creación de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, ¿no?, y que data ya de más de 100 años de antigüedad. Wow, bastante. Entonces, bastante tiempo, sí. ¿no? Entonces, ello implica, ¿no?, que este origen, ¿no?, que tiene, busca y tiene un enfoque muy importante en lo que se refiere a identificar el sistema de entrega de proyectos y cuál de estos tipos de contrato que tiene se puede aplicar para las características propias de un proyecto. Entonces, esto es clave para ambos contratos, ¿no? Y por el otro lado, NEC es un contrato ya creado por el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido y que tiene un origen más reciente, digámoslo así, pero también tiene otro enfoque, ¿no? No solamente prima en él la identificación del sistema de entrega de proyectos, sino que hace especial énfasis en la forma de cómo se retribuye el trabajo de quien realiza la ejecución del proyecto o hace un diseño. Entonces, digamos, cada uno tiene sus enfoques, pero tienen la misma finalidad, ¿no? Sí, por lo que usted me comenta, veo que tienen el mismo fin, ¿no? El mismo fin, definitivamente, porque las prácticas de la ingeniería de construcción están en constante evolución. Entonces, lo que hacen es recoger, digamos, estas prácticas e incorporarlas en los contratos, ¿no? Y que incluso ya en nuestra norma de contratación pública, prácticas positivas de esos contratos han tratado de ser implementadas, ¿no? Seguramente ya más adelante vamos a tener oportunidad de comentarlo, pero si tú me pides diferenciarlos, digamos, ambos contratos tienen una diferencia del enfoque, ¿no? Se priorizan distintos puntos, como por ejemplo en FIDIC es notorio el sistema de entrega de proyectos, se ve... Pero un mismo objetivo, ¿no? Tiene un mismo objetivo, ¿no? Claro. Bueno, doctor, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros más relevantes dentro de los contratos FIDIC y en qué contexto se aplicaría? Bueno, justo conversando de la pregunta anterior, ¿no? Creo que ya llega el momento de conversar un poco más de FIDIC, ¿no?, que de NEC. En realidad FIDIC es, digamos, una suite también de contratos. Se le conoce por colores, ¿no? En este caso, si hablamos, digamos, de estos libros, muchos de ellos incluso están relacionados a infraestructuras complejas en especial, ¿no? Creo que el libro azul de FIDIC está relacionado a las operaciones de dragado, por ejemplo, ¿no? Esto se hace en playas, evidentemente, que corresponde a una necesidad muy especial, porque es una ingeniería bastante compleja, ¿no? Incluso cuando se hacen los trabajos de dragado digamos, en playas, por decir, se trabajan por épocas del año, incluso, dependiendo pues de la dificultad, de los estudios que se realizan. Pero también tiene un libro que es, por ejemplo, el libro Esmeralda, ¿no?, que se utiliza para trabajos, digamos, soterrados, como túneles, por ejemplo. Ay, ¿no? Qué interesante. Entonces, ¿no?, vemos que FIDIC elabora libros en función a este tipo de infraestructuras que para nosotros tal vez no sean muy comunes en nuestro país, pero por ejemplo en países de África las operaciones de dragado son muy comunes, ¿no?, y la ejecución de túneles en Europa también, ¿no? Entonces, por eso, y no solamente se utiliza, ojo, para infraestructuras de carácter público, sino privado. O sea, no es, digamos, no, más bien ha migrado, ¿no?, del sector privado al sector público, ¿no? Pero hablando de los libros más conocidos, digamos, tenemos el libro rojo. El rojo. ¿No? El libro rojo, y por eso te comentaba el tema del sistema de entrega de proyectos, ¿no? Porque en el libro rojo, el sistema de entrega de proyectos, el sistema tradicional, es el patrimonio de este libro, ¿no? Más relevante, claro, con su importancia. Sí, por ejemplo, ¿no? Y tal vez uno más que podría adicionar un libro así importante en cuanto a los contratos de FIDIC. Por supuesto que sí. En realidad, te menciono dos, ¿no? Porque, mejor. Claro, como para que también sepan, ¿no?, que claro, otros libros son más importantes y puedan más o menos saber de ello, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que corresponde a la práctica en nuestro país también, ¿no? Digamos, los distintos organismos multilaterales, digamos, cuando efectúan sus operaciones de crédito en diferentes países,
necesitan cierta certidumbre para la ejecución de sus proyectos. Y aquí en el Perú, ¿no?, se ha utilizado el hermano menor del libro rojo, ¿no?, por ejemplo, que es el libro rosa, ¿no?, que fue elaborado especialmente para operaciones como estas de crédito, ¿no?, para organismos multilaterales. Entiendas el Banco Mundial. Como que van de la mano, ¿no? El BID, claro, ¿no? O sea, digamos, es un libro un poco más sencillo, ¿no? Tampoco no es que sea sencillo, es sencillísimo, sino es sencillo nada más, que tiene las mismas obligaciones, las cláusulas generales, las cláusulas particulares, tiene todo es idéntico. ¿Es un objetivo también, se podría decir? Sí, claro que sí, ¿no? Por supuesto. Y es más, ¿no? Digamos, esos libros son los que se han aplicado en operaciones de crédito aquí en nuestro país. El libro rosa, por ejemplo. Y bueno, obviamente no nos vamos a decir en qué infraestructura se ha hecho, porque seguramente hay ciertas reservas sobre ello, pero se ha aplicado aquí en temas muy importantes en nuestro país. Y otro libro importante de FIDIC es, por ejemplo, el libro Plata, ¿no? Que está relacionado. Se ve que todos son por colores, cada uno tiene sus importancias que los resaltan, que ¿no? Los resalta, ¿no? Y el libro Plata, pues sí, está muy asociado a, digamos, al diseño y construcción, de tal manera que puedas entregar la infraestructura funcionando, ¿no? Lo que le llaman pues llave en mano, ¿no? Entonces aquí el riesgo de los diseños está en función pues al contratista, ¿no?, que es algo que lo caracteriza ese libro, que es completamente distinto pues al libro rojo, por ejemplo, ¿no? Completamente diferente. Doctor, una consulta. Usted me menciona que los libros rosa, plata, ¿son así llamados los libros o es que son los colores y cada uno tiene un tema distinto? Se llaman así. Se llaman así. Se llaman así. Y lo que permite es identificarlos, ¿no?, en función al, digamos, al sistema de entrega de proyectos o a la naturaleza de la infraestructura que se quiere realizar. Ah, genial. Pero eso sí, eso hay que tenerlo siempre presente, que será el propietario o el cliente quien defina el libro debido a el conocimiento que tiene de su proyecto. Porque no todas las personas lo vemos con la misma perspectiva. Claro que sí. Así es. Bueno, doctor, pasando a la siguiente pregunta. Coménteme, ¿qué desafíos comunes enfrentan los equipos al aplicar esos contratos? Bueno, muchísimos, sinceramente. ¿Ah, sí? Sí. Uno de ellos. Bueno, uno de ellos, creo que lo comentamos al principio, que era este tema del cambio cultural, porque existe siempre una resistencia natural al cambio, ¿no? Más aún en un sistema como el nuestro, que ha estado por muchos años, ¿no?, con una forma de ejecución de un contrato, ¿no? Para algunos, incluso cuando hablamos pues de colaboración, a veces inclusive hasta tropezamos con ese mismo concepto, ¿no?, porque lo podemos confundir con el sistema de entrega de proyectos, lo podemos confundir con el mismo Por las contrato. palabras clave relacionábamos Claro de una sí. forma más rápida. Otro punto importante es de que tenemos que tener en cuenta que estos contratos son aplicados y creados en sistemas legales distintos al nuestro. Entonces implica un proceso de entendimiento del contrato y también un proceso de adecuarlo a nuestra normativa nacional. Por ejemplo, y creo que con las disculpas que digo, ahora es un ejemplo, ¿no?, pero en su momento pues era un problema, ¿no? Nosotros habitualmente, por parte un ejemplo de estos contratos, ahora en nuestra norma siempre pedimos determinada documentación para firmar un contrato de obra pública, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos está la carta fianza, ¿no?, por el 10% del monto del contrato, ¿no? Es una garantía, ¿no?, de que vas a ejecutar correctamente los servicios o vas a ejecutar la obra correctamente, y si no lo ejecutas, si no la ejecutas correctamente, puedo esa carta de fianza ejercerla y, digamos, prácticamente sancionarte por no cumplir, ¿no?, y resarcirme, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pero lo pido para la firma del contrato, ¿no? En cambio, en estos contratos, esa carta fianza no se pide para la firma del contrato, sino se pide dentro de los 28 días o las 4 semanas, según corresponda. Como que no hay tanta exigencia. No existe, o sea, no existe ello, ¿no? Entonces, asimilar ello, digamos, es a veces, digamos, muy complejo, ¿no? Entonces, estas diferencias que parecen mínimas se multiplican mucho cuando no estamos familiarizados con la ejecución de estos contratos. Por eso, lo más sano es saber entender estos contratos en su concepción inicial, ¿no?, y luego entenderlos en función a nuestra concepción propia, ¿no? Seguramente más adelante habrá oportunidad de darte otro ejemplo que inclusive pero lo corrige. Con su ejemplo que usted me mencionó, bastante claro. Claro, y sí. muy interesante dónde conlleva todo esto, ¿no? Sí. Todos esos desafíos comunes que llegan a enfrentar los contratos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo resuelve las disputas en un contrato FIDIC?
Bueno, es un tema muy interesante realmente. Tiene mucha historia y tal vez este espacio va a ser muy corto para decirlo, pero el contrato FIDIC en realidad es la fuente de lo que ahora nosotros conocemos como la Junta de Resolución de Disputas, por ejemplo, ¿no? Y esto en realidad devino de una muy buena práctica, hay que reconocerlo, y de la iniciativa que en su momento surgió en la ejecución, ¿no?, de los Juegos Panamericanos, ¿no?, toda esa infraestructura de incluir, ¿no?, lo que en su momento justo en el contrato FIDIC se llama como un dispute board, ¿no? Y ello evoluciona para convertirse en la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, en ese concepto es muy importante que las controversias o las discusiones técnicas de un contrato se resuelvan en la ejecución del contrato y justo en función a lo que realmente es en su momento, que es una discusión técnica, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la forma en que FIDIC desde el año 1995, Wow. el libro rojo mencionó, reguló, pues, ¿no?, un dispute board todavía en aquel momento, digamos, como una especie de tentativa, ¿no?, como forma de resolución de disputas. Posteriormente evoluciona de manera positiva, porque lo que ha hecho FIDIC en su forma de resolver controversias es generar esos espacios para que las controversias se puedan resolver en la ejecución del contrato y no a través del arbitraje. Tanto así que en la versión del libro rojo, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, de 2017, ya se regula que el ingeniero, que es, digamos, el supervisor, digamos, si queremos buscar un término para familiarizarlo con nuestra contratación pública, que es el supervisor del contrato, que es un supervisor empoderado en realidad, ¿no?, ya tiene facultades para resolver las controversias en primera instancia. Eso no sucede con un supervisor habitual en nuestra contratación pública, Claro. eso es impensado, ¿no? Totalmente. Pero eso es lo que se busca, ¿no? Solucionar las disputas en la ejecución del contrato, ¿no? ¿Y usted cree que es la única solución o habrán más? En realidad O pueden haber más, tal vez. pueden haber más, pero creo que en lo que se refiere a la solución de controversias en la ejecución de los contratos, personalmente creo que FIDIC ha ido marcando una pauta muy importante, ¿no? Desde su inicio, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Y cómo así ha replicado, ¿no?, en distintas formas contractuales, tanto así, ¿no?, que ahora ya en nuestro país, en la práctica contractual de NEC, por ejemplo, ¿no?, se modifican las cláusulas, ¿no?, para regular la aplicación de un dispute board también, ¿no? Entonces, aquí ya en Perú ya le hemos hecho unos cambios más importantes aún, creo, ¿no? Doctor, y tengo una consulta. ¿Y qué relación tiene con las contrataciones del Estado a todo lo que usted me comenta, ¿no? Todo lo que conlleva. Claro. Bueno, en realidad mucha relación, hay, digamos, un origen incluso que ha generado ahora en nuestra nueva ley de contrataciones, ¿no? En la ley 32069, por ejemplo, ahora se regula la posibilidad de la implementación o la aplicación de estos contratos estandarizados, ¿no? Lejos ya de dar mayores detalles, el origen surge justo en estas prácticas de distintas fuentes, ¿no? Como te comentaba, sí, en nuestro país se utilizan los contratos FIDIC en el sector público, en las operaciones de endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Cooperaciones con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la cooperación japonesa, entre otras cooperaciones, los contratos FIDIC se aplican en nuestro país. O sea, no es una novedad, ¿no? Y posteriormente, también como resultado de los Juegos Panamericanos y de distintos contratos de Estado a Estado que ha suscrito nuestro país, estos contratos... Sí, porque hay varios que abarcan. También se aplican, ¿no? Entonces, todo ello ha generado ya una interesante decisión, ¿no?, de propiciar ese espacio ya en el marco normativo de la contratación pública habitual, ¿no? Ambas formas que te comentaba son fuera del marco de la norma de contratación. Entonces, creo que la norma de contratación ahora ya no va a ser ajena y va a permitir, ¿no?, que estos contratos estandarizados se puedan aplicar en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, efectivamente existe una estrecha relación porque ahora ya el sistema común, digámoslo así, lo acoge para poderlo hacer ya práctica contractual, ¿no? Interesante. Pasamos a profundizar un poquito el tema del NEC,
el contrato. Doctor, ¿cómo promueven los contratos NEC a una gestión colaborativa? Creo que ahí es importante lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Digamos, de por sí siempre en un contrato las partes se comportan en las reglas de la buena fe. O sea, no porque se aplique este contrato vamos a comportarnos mejor, ¿no? Eso no se trata de eso. Sino que tiene herramientas que permiten que las partes puedan acercarse a trabajar conjuntamente, ¿no? Creo que ese sería el enfoque correcto. Digamos, la colaboración, digamos, podría ser entendida como y confundida con un tema de un sistema de entrega de proyectos e inclusive con un tipo de contrato. Entonces creo que el trabajo mutuo, la cooperación mutua, el acercamiento, se propicia con diferentes herramientas que tiene este contrato, a diferencia de FIDIC, ¿no? Y se ha popularizado mucho estas herramientas, ¿no? Qué interesante. Usted menciona herramientas. ¿Me puede detallar un poquito sobre esas herramientas o a qué se quiere enfocar Claro que respecto sí. al contrato NEC? Claro que sí. Lo que pasa es que en NEC surge un tema que llamó mucho la atención cuando empezó a aplicarse, ¿no? Que eran las alertas tempranas, ¿no? Pero todo esto tiene un origen desde el punto conceptual de un proyecto, ¿no? Porque lo que afecta a un proyecto son la materialización de riesgos, por ejemplo. Entonces, si previenes los riesgos, evidentemente vas a mejorar tu gestión contractual, ¿no? Porque normalmente cuando un riesgo se traduce ya se convierte en un problema y ese problema afecta lo más importante que el propietario de un proyecto haya definido, por ejemplo, el costo del proyecto, el tiempo de duración del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, digamos, estás ejecutando un proyecto y estás trabajando en excavaciones y encuentras una roca más dura que la que se había estimado en el estudio de geología, evidentemente vas a tener que emplear más tiempo, más recursos y sobre todo, de repente, va a impactar terriblemente en el costo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esos riesgos? Es la pregunta, ¿no? Entonces, estas herramientas de alerta temprana son las que permiten, ¿no? Digamos, generar ese espacio, porque en realidad son reuniones de gestión en donde se trabajan y se asignan riesgos y la forma en que estos riesgos empiezan a trabajar sobre ellos para mitigar ese impacto, ¿no? De eso se trata, ¿no? Busca acercar a las partes. Las reuniones tienen cierto espacio, normalmente suelen ser semanales o quincenales, y esto implica pues que las partes puedan trabajar sobre esos riesgos, ¿no? Pero como te decía, es una metodología de trabajo en realidad, ¿no? Sí, Para por lo que prevenir los veo, riesgos. Claro, de eso se trata, ¿no? Finalmente esos riesgos se traducen en cambios incluso en el contrato. El gerente de proyectos se encargará pues de evaluarlo, ¿no? también de cada uno cómo lo pueda comprender, ¿no? Entender. Claro, pero para eso se necesita entrenamiento, ¿no? Porque en una reunión de gestión de riesgos creo que mucho impacta o mucho significa las habilidades blandas que puedan tener quienes participan en esas reuniones para lograr un objetivo clave de esa reunión, ¿no? Sí, pues, doctor. Claro. Bueno, doctor, pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectivas son los mecanismos de alerta temprana en esos contratos, no? Bueno, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Creo que Me menciona un poquito de los mecanismos, que incluye sí, también dentro de las herramientas, ¿no? claro que sí. En realidad es lo que más llama la atención, ¿no? En estos contratos, porque si somos un poco más teóricos en este tema, vamos a encontrar que ambos tipos de contratos, tanto NEC y FIDIC, corresponden pues a una gestión de proyecto, ¿no? La forma, ¿no? De, digamos, un área de conocimiento de proyectos, definitivamente la parte de la contratación es muy importante. Entonces necesitas un contrato que te permita gestionar el proyecto. Entonces estos contratos normalmente lo que propician es esas tomas de decisiones y sobre todo porque se trata tanto de un gerente de proyecto y un ingeniero en FIDIC, ¿no? Que pueden tomar esas decisiones, cosa que no sucede, por ejemplo, con un supervisor de obra pública natural, Ah, es ¿no? totalmente distinto. Claro, él no toma decisiones, ¿no? No. Él toma decisiones en la entidad. Entonces, la alerta temprana definitivamente va a ser una de las herramientas o una de las, en realidad es una cláusula contractual, ¿no? Que regula todo ese procedimiento en el cual, digamos, lo que se busca es prevenir un riesgo, más que todo gestionarlo, pero con conceptos clave, porque la prevención de los riesgos, toda esa metodología, digámoslo así, ya está recogida en distintos documentos
de gestión de proyectos, ¿no? Por ejemplo, lo clásico y que siempre se repite mucho en la academia es, no, quien tiene que asignarse o quien tiene que asumir el riesgo es quien está en mejor posición de manejar ese riesgo, Siempre, ¿no? suele Siempre se ser. repite. Eso no es Pero una, no debería ser así. pero, claro, tiene que evaluarse correctamente su verdadero dimensionamiento, ¿no? Porque asumir un riesgo muchas veces implica pues una responsabilidad y es ahí donde Bastante grande. vienen todos los Sí, problemas, ¿no? Sí, ahí es donde ocurre el problema, claro. luego todo un proceso. Sí, sí, correcto. Doctor, coménteme, ¿y qué diferencia ve tal vez usted clave, ¿no? El cual va a destacar entre el rol ingeniero en FIDEC y el gerente de proyectos técnicos? Hay diferencias, lo comentamos hace un momento incluso, digamos, la resolución de disputas. Definitivamente creo que FIDIC ahí ha dado un paso adelante porque el ingeniero está, digamos, con ese empoderamiento de resolver las reclamaciones, como se llaman ahí, digamos, en un primer instante. Estas reclamaciones que surgen pues por discordias, ¿no? en la ejecución de un proyecto, es el ingeniero quien está en primera instancia para resolverlo, y esto lo diferencia mucho pues al gerente de proyecto, ¿no? En NEC, ¿no? Él no tiene esa facultad. Supongo que en algún momento podría evaluarse, ¿no? De que sea así, pero es algo propio de FIDIC, ¿no? Otras diferencias, digamos, está en función a su rol en el contrato, ¿no? Porque, por ejemplo, los cambios, digámoslo así de manera general, en NEC en FIDIC se llaman variaciones, ¿no? Entonces esas variaciones son muy similares a las variaciones que tenemos nosotros en obra pública, ¿no? Por ejemplo, estas variaciones primero se presenta por el plazo y luego por los costos, ¿no? En FIDIC O sea, abarca. va por partes, ¿no? Es más tradicional. En cambio, en NEC se llaman eventos compensables, ¿no? Y los eventos compensables, que no dejan de ser en naturaleza lo mismo, digamos, ¿Se pueden... podría decir que son más sencillos o no? Yo creo que va a depender mucho de, digamos, cómo lo enfoquemos, ¿no? Porque, digamos, lo que NEC justo busca en este evento compensable es de que tanto la variación en costo y en el plazo sea una sola. Entonces, si lo vemos por inmediatez, creo Mientras que FIDEC es lo que contrario, va ¿no? por partes, Por ¿no? partes. Por partes, ¿no? Pero lo que sí coinciden ambos contratos es en dar plazos para estos eventos compensables o para las variaciones, ¿no? ¿Tanto para FIDEC y NEC? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, digamos, los plazos son muy importantes. Y aquí también esto permite volver Sí, claro, a claro. una de las preguntas que me No. hiciste hace un momento, que era en Claro qué que se sí. relacionan, ¿no? Porque lo que busca ahora en la Ley General de Contrataciones Públicas, es corregir un tema muy importante. Y cuando me consultabas, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para aplicar estos contratos? Es que estos contratos corresponden a una naturaleza jurídica diferente a la que tenemos nosotros. Y en estos contratos lo que sucede es de que los plazos, ¿no? Es lo que se conoce en la teoría, ¿no? Como plazos fatales, ¿no? ¿Por qué? Así se les conoce, porque en nuestra normativa interna, ¿no? Lo que pasa es de que los plazos son de caducidad y solamente se pueden regular por una ley. Ah, Entonces, ese plazo que está en el contrato no sería, digamos, un plazo de caducidad. Y ello está siendo corregido, creo, sanamente por la Ley General de Contrataciones Públicas, al mencionar que los plazos que se fijen en estos contratos son plazos de caducidad. O sea, ¿y está usted? asimilando a nuestro derecho esos Claro. plazos. ¿Y usted cree que respeten esos plazos? En realidad, ese es otro punto importante, porque parte de este cambio cultural es dimensionar adecuadamente Claro. esos plazos, ¿no? Porque muchas veces responde a la operatividad de una entidad pública, ¿no? Exacto. Por eso Claro. también le preguntaba. Mira, qué respuesta tan interesante, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Quisiera que profundicemos un poco de los consejos prácticos. ¿Cómo usted puede que una empresa decidir entre un contrato FIDIC o NEC? Bueno, en realidad, tanto una empresa privada como digamos, una entidad pública, lo primero que tiene que hacer es conocer el proyecto. O sea, qué características va a tener su proyecto, porque ese es el punto de partida para identificar el sistema de entrega de proyectos adecuadamente. Claro, si no conoces cómo Claro, continúas, ¿no? Cómo claro, conlleva eso. efectivamente.
Y esto nos llama también a otra posibilidad importante, ¿no? De comentar que en la ley, ¿no?, general de contrataciones públicas lo que se ha regulado es la estrategia de contratación, ¿no? Digamos, es ese enfoque teórico que debe tener el cliente o la entidad pública respecto a la ejecución de su proyecto. Y esto no es más que una práctica que ha migrado, ¿no?, de los contratos de Estado a Estado, ¿no? Además, es bueno mencionar de que al menos en NEC, en los manuales también, porque estos contratos, ojo, y estos tal vez no lo mencioné porque, bueno, no se daba el espacio, pero estos contratos vienen con sus manuales, o sea, también ya vienen con ayuda, ¿no? Entonces, en estos manuales también se define la estrategia de contratación. Entonces, esto no es ajeno. Entonces, cuando tú me consultas, digamos, ¿qué factores, qué criterios deberíamos de tener? Justamente son conocer el proyecto, entenderlo, ¿no? Sobre todo, y más que todo, asimilar el proyecto y definir claramente, digamos, los 3 factores más importantes, ¿no? Algunos los llaman drivers, otros los llaman restricciones, pero simplemente es el costo, el alcance y el tiempo, ¿no? 3 factores importantes. Esos 3 factores importantes son la llave de entrada para poder ver los sistemas de entrega de proyectos, elegir el mejor sistema de entrega de proyectos y según ello el mejor contrato. Y en caso que no lo lleguen a analizar o no lo lleguen a observar esos factores que son tan importantes, ¿qué otro paso se podría dar? A veces en ese momento es bueno invertir tiempo en la planificación porque definitivamente no lo dice la teoría, sino, digamos, ya es una por práctica. Conocimiento, práctica. Claro, que mientras haya más cambios, ¿no? Por ejemplo, definimos mal el sistema de entrega de proyectos, por decir, no, mira, lo hicimos mal, pero el contrato se ejecuta igual, ¿no? Entonces, todos los cambios que ocurran en ese contrato siempre van a ser más costosos, ¿no?, que estos cambios se hagan en la parte de la planificación del proyecto, ¿no? Definitivamente. Entonces, es mejor muchas veces tener la paciencia suficiente, digámoslo así, de invertir tiempo en la planificación, porque ahí los cambios son menos costosos antes de llegar a la ejecución del proyecto y hacer cambios que pueden, digamos, impactar mucho en el plazo y en el costo del mismo proyecto, ¿no? Se lo podría hacer incluso hasta, digamos, quedar en una razón de suspensión del mismo proyecto, ¿no? Cosa que nadie quiere, pues, evidentemente, que ese proceso se quede paralizado porque no tenías los recursos suficientes, es muy difícil, ¿no? Qué buen consejo práctico, doctor. Sí. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes al implementar estos contratos y cómo evitarlos? Bueno, en realidad ambos contratos ya vienen con una receta, digámoslo así, ¿no? FIDIC se caracteriza por tener estos principios de oro de FIDIC, ¿no?, que en realidad lo que buscan es dar algunos puntos importantes vinculados a, digamos, respetar, ¿no?, el contrato estandarizado como está. O sea, la idea es de que el contrato se aplique tal cual está, ¿no? Ese es lo mejor. Eso debería ser, Debería ser. Sin embargo, hay que adaptarlo muchas veces a la naturaleza del proyecto, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? O a la legislación también del país en el que se aplica, ¿no? Y eso es lo que nos sucederá a nosotros, ¿no? O no sucede, mejor dicho. Entonces, creo que respetar estos principios, al menos lo que es FIDIC, definitivamente debe ser el lineamiento clave, ¿no?, o digamos propio, no mío en realidad, sino de la misma práctica de este contrato que ya tiene muchos años aplicándose. Pero tal vez aquí el mejor consejo es respetemos la asignación de riesgos, ¿no?, y aprendamos a asumirla como tal, porque cuando hacemos esa modificación, aunque no pareciera, no me vayas a creer, Maite, impacta en todo el contrato. Modificas una asignación de riesgos en el contrato, lo estás completamente modificando, porque estos contratos están tan integrados en sí mismos que las cláusulas están diseñadas con ese enfoque de gestión del riesgo. Sí, pues porque ya vienen ya diseñadas, estructuradas, claro, y deberían respetarlo. Claro. Y por el otro lado, NEC también, ya, y esto forma parte del entendimiento del contrato, incluso recomienda, pues, que cuando se haga estas modificaciones en los contratos, se hagan incluso hasta flujogramas de cómo impacta en la modificación. E incluso te hace una secuencia lógica de preguntarte a ti mismo, ¿es necesaria esta cláusula? O sea, ¿es necesaria modificar la cláusula? No, pero eso está muy bueno.
Claro, te da unos pasos a seguir para modificar las cláusulas, pero evidentemente tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? en hacer esas modificaciones para mantener un contrato integral, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Justamente llegando a eso, ¿qué consejo usted ve, ¿no? que es clave, el cual daría a un profesional que recién comienza a trabajar con estos contratos? Bueno, el mismo que me tocó a mí, ¿no? Primero tenemos que leer Puede el compartir su contrato. experiencia, Por tal vez. supuesto que sí. No, definitivamente tenemos que involucrarnos mucho en el contrato, ¿no? Entenderlo. Creo que es lo más importante, ¿no? Usted empezó por ahí. Sí, había que leerlo de todas maneras porque había que modificar las cláusulas, ¿no? Y sobre todo es un trabajo un poco, digamos, no complejo, sino que demanda tiempo. Porque hay que entender, esto sí es muy importante, creo, y lo dicen mucho en distintos foros de capacitación, que estos contratos están hechos para que quien ejecuta un proyecto lo pueda entender, ¿no? Entonces, en realidad es entendible, pero en algunas ocasiones necesitamos interiorizar esta comprensión del contrato porque, digamos, interactúan muchos profesionales. O sea, la ejecución de un contrato implica un trabajo siempre multidisciplinario. Entonces, tanto arquitectos, ingenieros, abogados, especialistas en distintas materias, toda profesión participa en ese contrato. Entonces, la idea justo tanto de FIDI como Federación, INEC como ingenieros civiles de consultores del Reino Unido, era crear un contrato que quienes lo ejecutan lo puedan entender. Entonces, el primer consejo es Entender. entender El camino es entenderlo. entender el contrato, leerlo, y sobre todo ya más adelante creo que es capacitarse y especializarse, porque digamos eso demanda ya como una parte del mercado mismo, ¿no? De profesional que se capacita y se especializa en ello porque le va a permitir tener nuevos conocimientos y sobre todo encontrar experiencias de la práctica contractual que finalmente terminan siendo aplicadas en estos contratos, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Creo que el involucramiento con el contrato es, digamos, el consejo más sano que podemos dar a alguien que por primera vez afronta estos contratos, ¿no? Y alguien para que ya está como que encaminado. Claro que sí, porque en realidad, como te decía, yo creo que hay tres factores claves, ¿no? Justo lo que me mencionó, ¿no? Hay tres factores claves para podernos aproximar a estos contratos. Primero, entender de por sí qué es el sistema de entrega de proyectos. O sea, definitivamente, creo que ese es un esfuerzo teórico, práctico, más que necesario para que cualquier profesional que se involucre en estos tipos de contratos pueda, digamos, comprenderlos. Otro concepto necesario es manejar aspectos teóricos, digamos, básicos o intermedios, si fuera el caso, de gestión de proyectos, ¿no? Ya las buenas prácticas están escritas. Sí, pues. ¿No? Ya está el PMBOK, ya están distintas metodologías ágiles, todo ello ya está escrito, hay que entenderlo y aplicarlo. Ese es el segundo tip. Y el tercero, como te comentaba, es especializarse, ¿no? Yo creo que siempre va a haber espacios en donde académicamente se va a compartir experiencias y eso es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, eso va a ayudar para poder efectuar unas modificaciones a un contrato estandarizado que no es de nuestro derecho, pero que nos permite conocer claramente su aplicación en nuestro país, ¿no? ¿Y eso le ayudó mucho a usted? Claro que sí, sí, en realidad... ¿Fue complicado? Al comienzo sí, como todo Como conocimiento todo. nuevo, ¿no? Como te comentaba este ejemplo que ahora, bueno, ahora parece risible, ¿no? De, de, de afrontar un cambio contractual en el que la carta de fianza no se presentaba con los documentos sino 30 días después, ¿no? 28 días para ser más exactos si hablamos pues de FIDIC y si hablamos de NEC 4 semanas, ¿no? En resumen es lo mismo. Por ahí. Es lo mismo. Pero claro, o sea, es afrontar una situación que parece risible, la verdad, y que es un cambio completamente distinto, ¿no? Porque todos estamos siempre con esa concepción que venimos de una práctica contractual ya marcada, ¿no? Y que ello, ante un cambio, te hace retroceder, ¿no? Incluso, bueno, hasta una opinión legal externa se tuvo que pedir, ¿no? Entonces, para poder asimilar ese cambio, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Creo que es un espacio de mejora
Y creo que lo más importante es asimilar el cambio, ¿no? Eso es muy importante también. Doctor Mendoza, y mirando hacia el futuro, ¿cómo ve la evolución de esos contratos ante desafíos como la digitalización o el cambio climático? Bueno, es una pregunta súper interesante, ¿ya? Porque hay Ya mirando hacia el futuro. mirando al futuro, ¿no? Hay un estudio de McKinsey que indica que el sector construcción es el sector que menos tiene interiorizada la digitalización, ¿no? O sea, venimos construyendo, así como venimos construyendo desde hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? La implementación del BIM es una herramienta fundamental, ¿no? Felizmente, nuestro país ha venido dando pasos sólidos en la implementación del BIM y ello genera ese espacio, ¿no? Y justamente esta herramienta genera ese espacio de colaboración, digámoslo en el sentido amplio, ¿no? Para diseñar, para ejecutar, para la operación y mantenimiento, para el análisis del entorno, etcétera, etcétera. Tiene Uy, son varios. Tiene varios usos, aproximadamente 27 usos, pero dentro de esos usos creo que es una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esta aplicación? Definitivamente vamos a ingresar en una curva de aprendizaje muy grande, porque como te comentaba hace un momento, estos contratos, al aplicarse ya dentro de la norma de contratación pública, ¿no? Que es la regla general en nuestra contratación, a diferencia de otros, digamos, espacios de ejecución, como puede ser, por ejemplo, obra por impuestos o puede ser asociación público-privadas, donde no se aplican este tipo de contratos. No se aplican, ojo. Y sí se aplican en contratos de Estado a Estado, donde hay un régimen especial que no se aplica a la ley de contratación, o en todo caso, como te comentaba, en las operaciones de endeudamiento, donde no se aplica nuevamente la norma de contratación, se han generado esos pequeños espacios, ¿no? Entonces, sí, al principio de la implementación de esta norma y de aplicación de estos contratos, que va a ser evidentemente, seguramente, en proyectos, va a ser progresivamente también. Creo que estos cambios, en realidad, creo que cuando son así de esta envergadura, lo más importante es conocer que debe ser progresivo a través de pilotos. Y ojo, esto que te acabo de mencionar ya está escrito. Si revisamos el PMBOK de la 6ª edición, vamos a encontrar que el desarrollo del proyecto, el piloto está ahí en las primeras hojas todavía incluso, ¿no? Entonces, y es más, ¿no? En temas de innovación, en temas de metodología ágiles le llaman prototipos, ¿no? Que es el prototipo que el cliente espera y valida, ¿no? De lo que quiere, ¿no? Sí, está bien esto. Claro, porque de eso se trata, ¿no? El prototipo, y validarlo. sobre eso se empieza a trabajar, ¿no? Entonces creo que sí hay bastante acierto, creo, en que esta implementación de estos contratos en el sector público, la norma general, se vaya desarrollando progresivamente, porque implica contar con profesionales especializados y que estos profesionales, ¿no? empiecen a especializarse y a conocer mucho más de ello, ¿no? Hay importantes iniciativas, por ejemplo, es una noticia de hace 2-3 meses atrás, de que NEC va a iniciar, ¿no? una traducción oficial de sus contratos al castellano, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante realmente, que va a ayudar mucho a la comprensión del contrato, ¿no? Creo que es un paso muy importante en la aplicación de estos contratos. Sí, bueno. Bueno, doctor, ya para finalizar, ¿por qué cree usted que es crucial para los profesionales capacitarse, ¿no? en la correcta implementación de estos contratos? Bueno, creo que... Podría explicar también lo de usted y también dar la importancia, ¿no? de por qué es crucial. Claro. Bueno, en realidad, ahora ya con tanta tecnología, el idioma ya deja de ser una brecha muy amplia, ¿no? Estos contratos en realidad son contratos que están redactados en inglés, ¿no? En FIDIC tiene una traducción oficial, ¿no? Pero la versión del libro rojo, el libro amarillo y el libro blanco, el libro plata, perdón, de 1999, pero su versión actualizada de 2017 no la tiene todavía, ¿no? Entonces hay un pequeño desfase, ¿no? Y por el lado de NEC, que era lo que te comentaba, ¿no? Se viene trabajando ya seguramente en este proceso de traducción, pero lejos de la diferencia del idioma, creo que digamos, la necesidad de capacitarse surge debido a que son temas nuevos, digámoslo así, nuevos entre comillas también,
y que implica pues ese conocimiento que debe divulgarse a través de distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, es uno de ellos, pero también hay otros espacios. Entonces, creo que ya es una responsabilidad propia, ¿no?, de cada actor del proceso de entender que la capacitación es esencial, definitivamente, y sobre todo el acceso a lecciones aprendidas en la ejecución de estos proyectos, que es tan importante, ¿no? Porque en realidad las lecciones aprendidas, son, estos espacios de mejora en los que, a pesar de que el proyecto sea exitoso, siempre hay aspectos que mejorar, ¿no? Entonces, la capacitación va a ser esencial, primero porque se trata de un nuevo conocimiento, definitivamente, y en segundo lugar porque vamos a entrar en ese proceso, esa capacitación, claro, de aplicación del contrato, ¿no?, a nuestra obra pública habitual, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Creo. Y ahora con las actualizaciones, todo. Hay mucho material en realidad, mucho material, pero creo que a veces el espacio académico es el mejor, ¿no? Porque te permite interactuar con otros profesionales y sobre todo, el trabajar en equipo. Y eso hay que resaltarlo. Claro que sí, por supuesto. Doctor, ha sido un honor tener esta conversación tan enriquecedora con usted. Estoy muy segura de que nuestros oyentes han encontrado respuestas muy valiosas, ¿no?, por sus desafíos profesionales. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos, ¿no? No olviden seguirnos en nuestras páginas, ¿no?, en nuestras redes sociales, en la página de Escuela de Desarrollo Global, ¿no?, para más información sobre nuestros cursos especializados, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Hasta el próximo episodio.